Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 6, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor y por tu misericordia. Rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe en oración, que tu pueblo pueda recibir tu palabra en este día con corazón abierto, Dios mío, con sencillez de corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias y creemos que tú vas a obrar y que esta palabra va a llegar, Señor, al corazón de otros hermanos. Creyendo a esto te damos gracias. Amén y amén. Tome asiento. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, hemos tomado este pasaje de la Escritura de la conversión del apóstol Pablo. Cuando el Señor le sale en el camino a Damasco a Pablo al encuentro, dice que era la luz que le resplandeció era más fuerte que el sol del mediodía y que él cayó por tierra y oyó una voz desde el cielo que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres? Dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Cosa dura te dar cosas contra el aguijón. Y entonces dice que él, temblando y temeroso, dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: ve y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hoy vamos a estar hablando de un flagelo que hay en el hombre y que en el gobierno de Dios, Dios quiere llevarlo por ese lugar para que el hombre entre en los planes y en los propósitos de Dios. Por eso que el Señor le podía haber hablado a él, el Señor le podía haber dicho que cuando él le dijo: ¿qué quieres que yo haga? El Señor le podía haber respondido todo lo que quería que él haga. Sin embargo, en el orden de Dios, en las dispensaciones de Dios, era la dispensación del cuerpo de Cristo, la dispensación de la iglesia. Por eso que el Señor dijo: entra en la ciudad y se te va a decir lo que tenés que hacer. Ya lo llevó por el camino de la humildad, por el camino de la sujeción. El hombre, el gran problema que tiene fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, que no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Uno de los problemas más grandes que tenemos los creyentes es que nos digan lo que tenemos que hacer. Las iglesias muchas veces se van acrecentando, pero muchas veces los que le dicen lo que tienen que hacer no están ajustados a las escrituras, que ese es otro de los problemas, que se enseña cosas que no son más humanas que espirituales a veces. Y se le dice a las personas lo que tienen que hacer, pero no de una manera adecuada. Ahora vamos a estar mirando personas que tuvieron grandes resultados por haber hecho lo que se le decía. En la Biblia hubo personas que se le dijo lo que tenía que hacer y alcanzaron grandes cosas. Personas que se le dijo lo que tenía que hacer y no lo hicieron y los resultados que tuvieron nocivos y que perdieron cosas. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces nosotros tenemos que ir meditando en estas cosas. ¿Por qué? Porque este año que entra vamos a tener que hacer mucho más trabajo. Pero si no trabajamos bajo el gobierno del Espíritu Santo, si no trabajamos bajo el gobierno de Dios, si no trabajamos en sujeción, por eso que ya se tiene que terminar. O tengo pastor o no tengo pastor. O mi pastor es fulano o mi pastor es mengano. Pero usted tiene que tener un pastor, alguien que lo pastoree. No tengo que buscar rey conforme a mi corazón y a mis sentimientos, como hizo el pueblo de Israel con Saúl, que buscó un rey conforme a sus deseos. Y Dios le habló y le dijo: yo seré vuestro rey. Dios le habló y le dijo que él iba a gobernarlo. Sin embargo, ellos dijeron: queremos reyes como las demás naciones. Entonces Dios le habló y dijo: pero si ustedes tienen reyes como las demás naciones, sus hijas van a ser siervas, sus hijos van a ser siervos.
No importa, dijeron, queremos reyes. Y Dios le dio un rey conforme a su corazón, le dio al rey Saúl. Después lo tuvo que desechar Dios. Dice, y quitado este, Dios le levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, a veces nosotros queremos que se nos diga lo que tenemos que hacer, pero quien nosotros querramos. ¿Amén? ¿Por qué? Porque no me va a decir que haga esto, no me va a decir que haga el otro, y me voy acomodando mi propia vida espiritual y me voy acomodando mis deseos conforme a mi voluntad. No, nosotros tenemos que entender, amado hermano, que en el gobierno de Dios y en el orden de Dios hay autoridades. Y en esas autoridades yo tengo que buscar la dirección. ¿Por qué? Porque si yo digo, a mí me va a hablar el Señor solamente, yo entré en un lugar donde no voy a poder salir así nomás. No voy a poder salir así nomás porque le ha pasado a muchos. Dijo, no, Dios me habla a mí, como hizo Jin Jong allí en la isla de Guyana, hizo suicidar a 1000 personas. Hermanos que se congregaban con él era el pastor de ellos, y dice que el Señor le habló y le dijo que se suiciden todos y se mataron 1000 personas. En la historia, en las historias de los relatos de los homicidios más grandes que hubo, está Jin Jong y la isla de Guyana. Y se mataron todos. Por eso que le vuelvo a repetir, yo tengo que mirar que se me diga lo que tengo que hacer. Tengo que corroborar si viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. ¿Sabe cuántas veces hay hermanos que no le puedo dar un consejo porque sé que no lo van a tomar? ¿Sabe qué tristeza me causa? Porque se miden conmigo y si estudiaron un poco se miden conmigo. Otro porque, póngale, estamos en un perfeccionamiento todo, ven algo, un detalle mínimo o algo que, o un chisme o algo, ya, yo no, yo hago la mía. Y así están, mediocres en la vida espiritual y a medias tintas. ¿Por qué? Porque nunca va a poder dar fruto si no se le dice lo que tiene que hacer. Porque ese es el primer acto de humildad. Dios lo primero que hizo con Pablo, le mostró el camino de la humildad. Se te va a decir lo que tenés que hacer. Sin embargo, él iba a ser apóstol y el otro iba a ser un simple discípulo. Iba a ser mucho más elevado en cuanto al plano espiritual Pablo que el otro. Las revelaciones se le iba a dar el Señor a él. Pero lo primero que le enseñó, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Por qué no le dijo, por qué no me hablas vos? Ya que me está hablame vos, porque más dulce que tu voz no hay. Sin embargo, dijo, no, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Esto, amado hermano, yo sé cómo lo recibí esta palabra y por eso, porque esta palabra va a ser enviada a otra nación. ¿Y sabe cuántas personas están congregándose y cuántas personas están pastoreando y no saben cómo resolver los problemas porque la gente se le revela? Un hermano tiene que entender que cuando entra a la congregación se le tiene que decir lo que debe hacer, pero tiene que ser ajustado a la Biblia. ¿Amén? Ahora vamos a estar mirando ejemplos así, porque nosotros miramos, cuando le habló a Caín, ¿qué le dijo Dios? Dijo, si hicieres el bien, ¿no serás enaltecido? Y si no, el pecado está a la puerta, le dijo. Y fue y lo mató al hermano igual. ¿Pero qué hizo Caín? Lo mató al hermano. Dice que Caín era del maligno. Pero usted no es del maligno. Usted es de Dios. Y Dios quiere que usted haga lo que Él quiere que usted haga. Entonces, si nosotros nos ponemos a buscar excusas, vamos a encontrar millares. Y las más diversas de todo para no hacer lo que tenemos que hacer. Para no obedecer a quien tenemos que obedecer. Para no sujetarnos a quien nos tenemos que sujetar. Por eso que el pastor bonachón no sirve. El pastor tiene que ser pastor, tiene que ministrar conforme a la necesidad que cada uno tiene y tiene que decir las cosas en su tiempo. Tiene que saber cuándo tiene que decir y cuándo tiene que callar. Porque si no, amado hermano, se forma una congregación de personas que cada uno hace lo que quiere y la bendición de Dios no va a poder descender porque todos hacemos lo que queremos. Por eso que lo primero que tengo que tomar es una decisión. ¿Tengo pastor o no tengo pastor? ¿Tengo quien me ministre o no tengo quien me ministre? Para que nosotros entremos en lo que tenemos que entrar. Alabado sea el nombre de Jesús. Este va a ser un año distinto. El año que viene esta congregación va a ir aplicando otros cambios y todo, y va a ir creciendo como está creciendo con el favor de Dios. Pero tenemos que ir mirando nosotros, amado hermano. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando se me dice lo que tengo que hacer? Hubo un dicho en la iglesia por años, por siglos, Jehová mi pastor. Yo no me sujeto a hombres. Personas así, rebeldes, que dicen yo no me sujeto a hombres. Jehová mi pastor. Sin embargo, Jehová no es mi pastor.
porque nosotros estamos en la dispensación de la gracia y este es el trabajo que Dios hace con el hombre, con la iglesia. Y en la iglesia, dice Efesios 4:11, que primeramente puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, humillarse delante de Dios es una cosa, y humillarse delante de una persona es otra. Yo conozco personas que van a la presencia de Dios, se tiran de rodillas y lloran y se secan las lágrimas y se agarran un pañuelo y se vuelven a secar y hablan y vuelven a llorar y se quebrantan. Bueno, qué bueno eso. Pero ya cuando un hombre le va a decir algo, dice, no, para mí no me van a andar atropellando, a mí no me van a decir lo que tengo que hacer, que manden en la iglesia, pero en mi casa no se mete nadie, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que gastar o no tengo que gastar, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, si quiero poner pongo, si no quiero poner no pongo, y hay otros que no dicen nada, pero hacen lo que quieren. Entonces, esta palabra es para no solamente para este lugar, sino es para otros lugares. ¿Para qué? Para que un hermano que escuche esta palabra aprenda cuál es el gobierno y el orden de Dios. Y mire, al ejemplo más tremendo que tenemos, que es el apóstol de la iglesia, el apóstol Pablo. ¿Le podía haber hablado el Señor? ¿Qué le costaba al Señor decirle lo que quería que haga? Sin embargo, se lo dijo a un discípulo, para que nadie se jacte en su presencia y para que nadie crea que es más que otro. Llamó en visión a un discípulo llamado Ananías, que significa favor de Dios. ¿Por qué? Porque el favor de Dios iba a venir por el mismo hombre ahora al hombre. ¿Cuánto alaban al Señor? Y dice que en visión le habló, le dijo Ananías, y él le dijo, heme aquí, Señor. Y le dijo, ve a la calle que se llama derecha, porque hay uno que se llama Saulo que ora. Y ahí Ananías le refutó a Dios y al Señor y le dijo, Señor, ¿tú sabes cuántos males ha causado este hombre en Jerusalén? He oído de cuántos males le ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora tiene carta de los principales sacerdotes para venir a prender a los que están en este camino, dice, en Damasco. Y el Señor le vuelve a hablar y dice, ve, le dijo, porque instrumento escogido me es este, para predicar mi palabra delante de reyes, de los gentiles y del pueblo de Israel. Y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Y entonces fue. ¿Y qué hizo él? Cambió de parecer, cambió de actitud con el que dice, este hombre que causó tantos males, ya no era un hombre que causaba tantos males. Cuando entró al lugar donde estaba, dijo, hermano Saulo. Ya no era un hombre que causaba males, ya era su hermano. Hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino a Damasco, me envió para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante dice que cayeron como escamas de sus ojos y cobró ánimo y volvió a comer porque hacía 3 días que no comía y comió y cobró ánimo. No sé si le dice algo esto. Ojalá que usted también esté comiendo en esta mañana y esté cobrando ánimo delante del Señor. Que usted esté comiendo la palabra, porque si no como la palabra no voy a cobrar ánimo. El que come la palabra, amado hermano, recobra el ánimo. Alabado sea el nombre de Jesús. He hallado tu palabra y las comí, dijo Jeremías, y me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque sobre mí fue invocado tu nombre, oh Jehová de los ejércitos. Alabado sea el nombre de Jesús. Ojalá que esté hallando la palabra y comiéndola en esta mañana, porque le va a hacer fuerza motriz para los días difíciles que vienen a la tierra, para que los días que vengan, amado hermano, con ataques, con persuasiones, vos ya está para otra cosa, vos ya está para otra cosa. Como hablás vos, ya tendría que tener una iglesia hace rato. Como enseñás vos, ya tendría que estar dando seminarios. ¿Sabe cuántos hay que aconsejan de esa manera a otros y empiezan a inflarlo y se autopreparan, amado hermano, su propio pastor, su propio maestro, su propio apóstol, y lo preparan de una manera con palabras dulces, con palabras lisonjeras, y no es el tiempo de Dios? Le digo estas cosas, ¿sabe por qué, amado hermano? Porque Dios va a hacer muchas cosas lindas en este lugar, pero en su tiempo. Vamos a hablar, en pocos días, vamos a hablar de los tiempos de Dios. Vamos a hablar del tiempo Kairos y del tiempo Cronos. Y vamos a tener que estar atentos, porque el tiempo Cronos es el que manejamos nosotros, y cuando nosotros entramos en la iglesia, cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros nos bautizamos, se prendió un cronómetro delante de Dios y empezó a correr y no para de correr ese cronómetro. No se detiene porque usted diga, hoy no quiero.
No se detiene porque usted diga, estoy desanimado. No se detiene porque usted diga, voy a descansar. No se detiene porque diga, no hay que ir tan apresurado, hay que ir tranquilo. No, no. El cronómetro ese no se detiene. Cuando se termine su tiempo, se para y usted ya no va a tener otro tiempo para servirle. Lo que hizo, hizo, y lo que no hizo, no hizo. El tiempo del Señor es el tiempo Kairos, el que Él maneja, el tiempo apropiado. Ya en día vamos a estar compartiendo esa palabra en este lugar. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuántos dan fuerte gloria a Dios? Entonces, amados hermanos, vamos a tener que estar atentos, porque muchas veces nosotros, a veces pasa que dice, no, vos vas a hacer lo que yo te diga. El marido, el ejemplo más simple, el marido. ¿Qué pastor ni pastor? Vos vas a hacer lo que yo te diga. Vos decirle todo que sí, pero vos vas a hacer lo que yo te diga. Bueno, yo le puedo asegurar, amado hermano, que si se congrega en una congregación donde el pastor está dirigiendo conforme a la palabra, está errando. ¿Sabe qué? Está errando. Está bien que su esposa se sujete a usted, pero entonces Dios tenía que llamarlo y decirle, mirá, ella se tiene que sujetar a vos, pero vos sos el pastor de ella. No es el apóstol Caretti no es el pastor, sos vos el pastor de ella. Eso está errado. Y eso trae prejuicios. ¿Por qué? Porque de esa manera se forman personas que no se forman delante de Dios como se tienen que formar. ¿Por qué? Porque Dios hace como quiere. Y porque Dios tiene un método. Porque es fácil sujetarse a lo que le dice el marido o obedecerle al marido, porque al marido lo puedo dar vuelta, lo puedo acomodar, lo puedo... Se da cuenta, pero distinto es cuando una persona que no es familiar mío de sangre me dice lo que debo hacer. Esto no es para buscar personas seguidores de mí, ni amadores de mí mismo, no. Esto es para que nosotros entendamos, amado hermano, que hay un orden y hay un gobierno del Señor. Por eso que le puse este ejemplo. ¿Sabe cuántas veces lo he leído esto? Miles de veces, pero nunca lo había entendido. El otro día a la madrugada en Santiago de Chile estaba acostado y me desperté a las 3 de la mañana y me dio este mensaje, Señor. Y tomé la lapicera y empecé a anotar, y yo sé cuando me da un mensaje porque parece que me va dando un ejemplo atrás del otro, tengo que anotarlo rápido para no olvidarme. Y hay veces que uno revuelve y revuelve la Biblia y parece que Dios no nos habla. Entonces yo en mi comunión con el Señor entiendo cuando el Señor me da una palabra específica para alguien. Por eso que esta palabra va a llegar a otros lugares donde también hermanos de congregación se pueden llegar a acomodar en su vida espiritual. No es la visión para este lugar solamente, son mensajes apostólicos para que la iglesia del Señor pueda entender y entrar por donde tiene que entrar. Amén. Si yo digo Jehová mi pastor, entonces yo no me sujeto a hombre. Si yo digo Dios me habla solamente a mí, yo no voy a buscar el gobierno de Dios. Si nosotros podemos recibir una palabra de Dios, podemos recibir una palabra de Dios. Podemos recibir un mensaje de Dios, podemos recibir un mensaje de Dios. Pero se me puede aparecer un ángel, se me puede aparecer un ángel, pero eso tiene que ir conforme a las escrituras y tiene que ir conforme a las autoridades que Dios delega en la iglesia, porque dice que Dios puso en la iglesia. Hoy está lleno de falsos apóstoles, pero también hay apóstoles verdaderos. ¿Por qué? Porque si no habría apóstoles verdaderos, no habría falsos. ¿Por qué hay billetes falsos? ¿Por qué hay billetes falsos? Porque hay billetes verdaderos. ¿Para qué va a fabricar una persona un billete falso si no existirían los verdaderos? Y eso siempre fue igual. Igual que los falsos profetas. ¿Cuántos falsos profetas hay que dicen cosas que no dice Dios? Sin embargo, ¿por qué hay? Porque hay verdaderos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, amados hermanos, entrar por el sendero que tenemos que entrar, ¿por qué? Porque vamos a estar viendo, amados hermanos, cómo personas que se les dijo lo que tenían que hacer y hicieron lo que quisieron, los resultados que tuvieron. Hay un mensaje que tenemos que hablar, y es la palabra de la verdad de la palabra. Aún la Escritura nos manda a nosotros que extendamos la verdad, que hablemos de la verdad de Dios. Sin embargo, yo puedo leer la verdad, puedo escuchar la verdad y no poderla transmitir. Y eso muestra lo soberano que es el Señor y lo grande que es el Señor. Le pongo un ejemplo, en 1 de Samuel, capítulo 18, en 2 de Samuel, capítulo 18, después usted puede leerlo, del verso 17, 18 en adelante hasta el 22, 23, habla de un ejemplo tremendo de cuando lo mataron al hijo de David, Absalón, al mayor. Y dice que Joab, que era el general de David, lo llamó a los 3 generales que tenía, David lo llamó antes de ir a la guerra contra su hijo,
que se había rebelado con gran parte de la nación de Israel, para matarlo a David, David lo llamó, dijo, yo voy a ir a la batalla. Y el pueblo de Israel dijo, no, tú no saldrás a la batalla, porque si a nosotros nos matan no va a pasar nada, pero si te matan a ti, termina todo. Entonces tú quédate aquí y nosotros vamos a ir a combatir. Y dijo, como ustedes digan, dijo David, yo haré. Qué ejemplo de un rey que les sujetó y dijo, lo que ustedes digan, yo haré. Quédate, le dije. Entonces él agarró a los 3 generales que tenía y los llamó, a Joab y a los otros 2, y le dijo, vayan a la batalla, pero no le hagan daño al joven Absalón. Y dice que Joab fue y dice que en la guerra que tuvieron mató más gente el bosque que los soldados de David. Y dice que Absalón venía arriba de un mulo y dice que se metió en la espesura de un monte y quedó enredado de los pelos. Entre el cielo y la tierra quedó, dice la palabra, y el mulo siguió de largo. Y cuando lo vio un soldado de David, dice que lo vio enredado de los pelos ahí, dice que fue y le dijo a Joab, ¿sabe que el joven Absalón está enredado? Entre el cielo y la tierra está enredado de los pelos en una encina. Y Joab le habló y le dijo, ¿y no lo mataste? Y le dijo, ¿cómo yo haría tal cosa si he oído del rey que dijo que no le hagamos daño al joven Absalón? Y Joab le habló y dijo, hoy me hubiese placido darte 10 piezas de plata. Dijo, ni aunque me des 1000, le dijo el soldado, lo haría. No me levantaría contra el Señor mi rey. Ni aunque me des 1000 siclos de plata, lo haría. Y le dijo Joab algo tremendo. Le dijo, no pierdo más el tiempo contigo. Y fue y tomó 3 dardos y se los clavó en el corazón a Absalón. Y dice que vinieron 10 escuderos de Joab y lo terminaron de matar en esa encina. Y ahí terminaron con el joven Absalón. Entonces, ¿qué pasó? Había soldados extranjeros en el ejército y soldados de la nación de Israel. Joab era una persona que desobedecía al rey, pero él respetaba a los de la nación de Israel. Entonces agarró a un etíope y le dijo, ve tú al etíope, que no tenía nada que ver con la nación de Israel. Ve tú y avísale al rey lo que ha pasado. Y dice que este hizo reverencia delante de Joab y salió corriendo a avisarle al rey. Pero había un soldado de la nación de Israel llamado Ahimás, y Ahimás le habló a Joab y le dijo, yo correré y le daré las nuevas al rey. Y Joab le dijo, no vayas, hijo mío, porque no son nuevas para el rey. Y dijo, yo correré, yo iré igual, dijo. No vayas, hijo mío, dijo, porque ¿qué premio tendrás? Dijo, de todas maneras yo correré. Entonces dijo, ve. Y Joab salió y llegó primero que el que había salido, que el etíope. ¿Sabe por qué? Porque conocía el camino, sabía cómo llegar más rápido. Así hay multitudes de personas que estando dentro de una congregación aprenden la palabra y quieren llegar más rápido a hacer el servicio que quieren. Pero ¿sabe qué pasa? El tema va a ser cuando abran la boca, porque Ahimás llegó primero y el atalaya estaba allí y dijo, allá viene uno corriendo, por el correr parece Ahimás. Hazlo pasar, dijo David, porque David estaba desesperado por la información. Y Ahimás, cuando entró, le dijo, alabado sea Dios, y todos los enemigos del rey, dice, han perecido porque Dios está con mi rey. Y David lo que quería saber era de su hijo, ¿qué pasó con el joven Absalón? Le dijo. Entonces Ahimás dijo, yo vi un alboroto solamente. Si él sabía ya que lo habían matado, si él iba a quererle decir la información y sin embargo no se animó a decirle lo que había pasado. No pudo decir la verdad, dijo medias verdades. Entonces dijo, yo vi el alboroto solamente. Ponte al costado, le dijo, allá viene otro que por el correr parece un etíope. Hazlo pasar, dijo David al atalaya. Y cuando pasó, le dijo, todos los enemigos del rey perezcan porque Dios está con mi rey. Dijo, ¿qué pasó con el joven Absalón? Así como está el joven Absalón, estén todos los enemigos del rey. Y ahí David salió lamentándose y gritando, Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, y lamentándose. A tal punto que tuvo que venir Joab después a hablarle y decir, ¿te importa más tu hijo que todo el ejército que tenés? Y mejor que salgas al pueblo y le hable, y se le reveló todavía. Y le dijo lo que tenía que hacer. Pero nosotros vemos, amado hermano, que lo anecdótico de esto, lo que nosotros estamos mirando, es que uno dijo la verdad y no le importó ni que lo mate el rey. Y el otro pudo decir medias verdades y no llegó a decir la verdad. ¿Por qué? Porque había una diferencia. A uno se le dijo lo que tenía que hacer y lo hizo. Y al otro se le dijo lo que tenía que hacer y no lo hizo.
Entonces, amados hermanos, acá no se trata si yo vine del mundo con un carácter. A mí nadie me atropellaba en el mundo. A mí nadie me decía lo que tenía que hacer. A mí no me va a decir porque yo el otro día vi que también discutió con la esposa, porque dijo, no, acá se trata de no buscar justificativo. Acá se trata, amado hermano, del gobierno de Dios, de lo que Dios estableció. O estoy de acuerdo con lo que Dios estableció o no estoy de acuerdo con lo que Dios no estableció. A paz nos llama Dios, dice la Biblia. Entonces, ¿por qué? Porque si no, no vamos a dar el fruto que tenemos que dar. Esto es un beneficio para todo el pueblo. Cada uno que haga lo que tiene que hacer va a ser un beneficio para las demás personas. Todos van a recibir un beneficio de lo que usted haga. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted ve cómo los ejemplos van viniendo y si usted se va dando cuenta, amado hermano, que nosotros no somos personas que estudiamos en una universidad ni nada, pero ve que el Espíritu Santo va guiando y va dando los ejemplos para que nosotros aprendamos. Ahora, esto una persona puede decir, sí, está todo bien. Y reírse en mi propia cara y decir, ¿qué me importa a mí lo que diga esto? O puede decir una persona, Señor, ayúdame. Porque si tú al apóstol de la iglesia le dijiste que se le iba a decir lo que tenía que hacer, ¿cuánto más a mí que estoy congregando y necesito ayuda? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hay personas que le quieren decir a otros lo que tienen que hacer y pasan sobre mi autoridad. Hermana, hermano, hay otro que dice, no, anda a hablar con el pastor, porque yo te puedo ayudar, pero tiene que decir el pastor lo que tengas que hacer. Entonces, hay hermanos nuevos, hay hermanos que están, hoy nacieron de nuevo algunos en el bautismo. Entonces tenemos que ir formándolo para que vayan por el sendero. ¿Por qué? Porque la obra se apresura, el cronómetro está corriendo. Y la Escritura dice que el que ara alcanzará al que cosecha. El que ara alcanzará al que cosecha, o sea que va a apresurar su mano Dios. La mano de Dios no se detiene. Dios sigue obrando y sigue haciendo su obra con su mano, porque los apóstoles y la iglesia primitiva cuando oró, dijo, Señor, escucha la oración de tu siervo mientras tu mano se mueve. La mano de Dios se sigue moviendo, Dios sigue trabajando con su mano poderosa. Pero tenemos que nosotros entender que si se nos dice lo que tenemos que hacer, vamos a tener la experiencia de lo que es humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Alabado sea el Rey. Bendito sea su nombre. Esther fue una mujer que, amados hermanos, pudo comprobar el valor que tenía que se le diga lo que había que hacer. El libro de Esther es figura de la iglesia de Cristo y es un libro que muchos lo tienen ahí nomás, pero si usted mira los ejemplos, yo me deleito cuando lo leo. Esther era una mujer que era del pueblo de Israel. El rey Asuero no era del pueblo de Israel. Era un rey que tenía poder, pero no tenía nada que ver con la ciudadanía de Israel. Y Asuero tenía una esposa que se llamaba Basti. El nombre Basti significa hermosa. Y en una oportunidad el rey estaba de fiesta y estaba bebiendo y ya dice que el vino había alegrado a cada uno y estaban ahí y estaban tomando y tomando y dice que el rey estaba con sus generales, con todo su ejército, tomando ahí, comiendo y bebiendo y ya había empezado a hacer efecto el vino y dijo, le voy a mostrar la hermosura de mi esposa. Y hizo que uno vaya y la llame a Basti y diga, ven que quiero que te vean los que están conmigo. Y dice que Basti, porque estaba bebiendo el rey, eso no quiso ir. Y no quiso ir y dice que el rey se enojó de tal manera que le sacó la corona de reina. Porque la hermosura que ella tenía no la iba a perder, porque el rey se enojó. Pero la corona que tenía sobre su cabeza, que le daba autoridad, sí que se la podía sacar porque se la había puesto él. Entonces dice que se prepararon para empezar a buscarle una reina para él. Y Esther no podía decir que era de la nación de Israel porque no querían que sea de la nación de Israel. Y Mardoqueo, que la había criado a Esther, era su tío, pero había tomado la paternidad de ella, era como el padre, la había criado, cuando en el capítulo 2, verso 10 de Esther, dice, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Su tío le había dicho que no declare de dónde era. Esther significa estrella.
Y dice que las doncellas trajeron de todo lugar doncellas para prepararla para el rey. Estaban 6 meses con los afeites de mujer y 6 meses con el perfume y se perfumaban por 6 meses y 6 meses estaban con los afeites y la preparación. Y dice la escritura que todo lo que las doncellas pedían se les daba para prepararse para el rey. Igual que la iglesia de ahora. Todo lo que la iglesia pide se le da. Y muchas veces se jactan de decir, Dios nos contestó, queríamos hacer un mega templo y lo estamos haciendo, queríamos tener prosperidad y tenemos, y queríamos tener lo otro y pedimos y tenemos, Dios está con nosotros. Igual que en el tiempo de Esther, lo que pedían las doncellas se le daba, pero había una que era distinta a todas las demás, Esther. Esther no pedía nada, porque el rey Asuero tenía un eunuco, una persona que era así, los eunucos eran personas que no podían tener relación con mujeres. Y él cuidaba todo lo que era del rey. Hegai se llamaba. Y dice en el verso 15 de este libro de Esther, ninguna cosa procuró sino lo que decía Hegai, eunuco del rey. Ella no procuró nada, solamente lo que Hegai, el eunuco, le daba. ¿Por qué? Porque dice que había hallado gracia ante los ojos de él y se ganaba el favor de los demás. Pero ¿qué hacía Esther? Ella sabía que ninguno lo conocía mejor al rey que el eunuco. Las doncellas pedían todo lo que le parecía a ella, que las iba a dejar linda para conquistar los ojos del rey. Pero nadie lo conocía al rey como lo conocía el eunuco, tipo del Espíritu Santo de Dios. Nosotros queremos unirnos en matrimonio con Cristo, no pidamos lo que a nosotros nos parece a nosotros. Busquemos la dirección del Espíritu Santo, que Él lo conoce mejor que nadie al Señor. El Espíritu Santo, amado hermano, lo único que puede hacer es prepararnos nosotros para tener una relación con Cristo. Una relación de amor, una relación espiritual. Pero Él sabe lo que a Cristo le agrada. Por eso dijo, cuando venga el Espíritu Santo me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cuánto alaban al Señor? Ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey. Y nosotros vemos que cuando llegó la hora de elegir, la eligió a Esther. Y la coronó como reina. Estrella. Y la otra era hermosa, tipo de Israel. Dios miraba a Israel y decía, Israel, la niña de mis ojos. Israel, la niña de mis ojos. Sin embargo, la corona, Israel la perdió. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que cuando vino Cristo lo rechazaron. A los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Pero a los que creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y sin embargo nosotros vemos, amado hermano, como la estrella es la iglesia. ¿Por qué? Porque es la que está en los lugares celestiales. Alabado sea el nombre de Jesús. Vosotros resplandecéis como luminares en el mundo. En medio de una generación maligna y perversa, vosotros resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Tuvo fruto porque se le dijo, obedeció al tío que la crió, obedeció al eunuco, no tomó una decisión. ¿Y quién le sacaba la corona? ¿Tuvo una corona en su cabeza por obedecer? Si me dicen lo que tengo que hacer y lo obedezco. Ahora, tenemos otra cosa. Hay gente que va a una congregación y se hace un ídolo de un pastor. Se hace un ídolo, un Dios de un pastor. No es Dios el Señor su Dios, es el pastor su Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí vienen los grandes errores y las catástrofes espirituales. ¿Por qué? Porque hacen un Dios de un hombre y dice, si fulano tal me dice, yo me tiro de cabeza, no me importa nada. Si mi pastor me manda que yo no me importa nada. No, eso también es peligroso y malo. Nosotros tenemos que ver lo que es conforme a las Escrituras. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo vi hermanos que decían, si el pastor fulano me manda que me tire allá arriba de cabeza, me tiro. Hoy están todos en la droga y apartados. La mayoría están atacados de droga y tienen el Espíritu Santo adentro y conocieron al Señor. ¿Pero qué hicieron? Un Dios de un hombre. Idolatraban más al hombre que a Dios. Amaban más al hombre que al Señor. Porque yo puedo estar sujeto a un pastor si el consejo bíblico es ajustado a las Escrituras. Porque alguien me puede decir a mí, vos tenés que hacer tal cosa. El otro día yo pasé experiencia que vi personas que aconsejaban a hermanos de su propio pueblo
y le decían, usted tiene que hacer esto, usted está así, ¿sabe por qué? Por esto, por esto y por esto. Y a veces en el medio de la calle, la persona avergonzada, se avergüenza en la persona, el hermano, la hermana se avergüenza. Eso no es lo adecuado, eso no es lo correcto. Cada cosa tiene su tiempo. Cada cosa tiene su tiempo. Yo hay cosas que le tengo que decir a ciertos hermanos de esta congregación y hace tiempo que se lo tengo que decir y no se lo digo. ¿Sabe por qué? Porque no es el tiempo. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de reír y tiempo de llorar. Tiempo de edificar y tiempo de derribar. Alabado sea el nombre de Jesús. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Entonces, amados hermanos, nosotros miremos todas estas cosas. ¿Por qué? Porque si a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, yo estoy en un grave problema delante del Señor. Porque me vuelvo un sabio en mi propia opinión. Y la Escritura dice, no seas sabio en tu propia opinión. En la multitud de tus consejos está la sabiduría. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Más dulce que la miel a tu boca es mi palabra, tu palabra, mi paladar. Ahora, es dulce la palabra, cuando viene el mensaje, lo recibimos y decimos, qué linda la palabra de Dios. ¿Sabe cuántas veces me pasa que predico en algún lugar y dice, apóstol, qué linda la palabra, qué linda la enseñanza, cómo se nota que usted enseña la palabra de corazón y todas esas cosas que son halagantes y que son lindas y que a uno le llenan el corazón a veces en medio de tribulación. Pero nosotros vemos, ¿qué pasa cuando ya se va de la boca la palabra? Porque Dios la manda a la boca, pero no la manda para que sea eterna en la boca. Usted también come la comida y se la mete en la boca, pero el fin de la comida no es la boca. En la boca hay un sentido que el hombre tiene, que es el sentido del gusto. Y ahí usted prueba y dice, esto no tiene sal, esto está así, o esto está delicioso, está rico, mirá qué gusto que tiene. Pero el fin no es la boca, el fin es el vientre. Y la palabra de Dios también se gusta. ¿Por qué? Porque Dios nos dio el sentido de gustar la palabra de Dios. Por eso dice, gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo estoy hablando y siento la presencia de Dios, amado hermano, y sé que este mensaje es un mensaje de parte del Señor para este pueblo y para muchos pueblos más. Alabado sea el nombre de Cristo. Y tenemos el sentido del gusto, tenemos el sentido del tacto espiritualmente, tenemos el sentido del olfato, tenemos el sentido del oído. Y nosotros vemos que, amado hermano, cuántas veces estamos comiendo la palabra y la estamos gustando y decimos, qué sabrosa, qué dulce que es a mi boca, es más dulce que la miel que destila en el panal. Pero el fin no es, amado hermano, la boca, sino el corazón, el interior de nuestra persona. Y cuando en el libro de Apocalipsis vino el ángel y le dio el librito, le dijo, comelo, le dijo, comételo, le dijo. Y empezó a comer el libro y dice que cuando lo estaba comiendo era más dulce que la miel. Pero cuando llegó al vientre, dice, era más amargo que el ajenjo. Entre las cosas dulces, la miel es lo más dulce que hay, y entre lo amargo, lo más amargo es el ajenjo. ¿Y qué quiere decir esto? Que el creyente, amado hermano, que quiere entrar en el plan y en el propósito de Dios, va a comer la palabra porque tiene el sentido del gusto y va a sentir la dulzura que tiene la palabra. Estos no son mensajes enviados carnalmente, amado hermano, donde dice, cómo nos garrotearon, cómo nos dieron. Ese dicho que se estableció en tantos lugares, me garrotearon lindo, pero me gustaron. No, Dios no garrotea, Dios habla al hombre, Dios habla, y cuando Dios habla, la palabra de Dios es más dulce que la miel que destila del panal. Pero aquel que toma la palabra y se la deja en la boca, yo algo de la boca lo puedo escupir. A la boca lo puedo largar para afuera de vuelta. Usted prueba un alimento y está feo y lo escupe enseguida. ¿Por qué? Porque sabe que le puede hacer mal. O porque no quiere comerlo, porque no quiere engordar, porque no quiere hacer esto y lo puede largar para afuera. Pero lo que va al vientre ya no lo puede largar más así nomás. Entonces nosotros miramos, hermano, ¿qué valor tiene de que la palabra descienda a nuestro interior? Pero cuando la palabra desciende a nuestro interior, muchas veces a causa de hacernos responsables de la palabra, tenemos que pasar por momentos amargos, por momentos difíciles. Y es fácil, amado hermano, obedecer cuando nos dicen lo que nos gusta hacer. Pero no es fácil hacer lo que nos digan cuando tenemos que hacer que va contra nuestra voluntad. Cuando va contra nuestra voluntad, cuando razonamos y decimos, pero a mí me parece, pero yo diría, yo lo haría de otra manera. No,
cuando las autoridades están establecidas, cuando la palabra de Dios dice, amado hermano, nosotros podemos cerrar el oído y no estar atentos o dejarla de lado la palabra, pero el cronómetro sigue corriendo y el tiempo de servirle al Señor se va pasando. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia en esta mañana. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso, amado hermano, hablamos con esta autoridad. ¿Por qué? Porque estamos respaldados por las Escrituras, lo que estamos hablando. Santo es el Señor. Usted fíjese, le pongo un ejemplo. ¿Qué valor tiene para una persona que está en una fuerza armada, o el que ahora ya no se hace más la colimba en este país, pero los que tuvieron en la colimba, todos saben? Hay personas que están acá, que se congregan conmigo, que tuvieron más de 30 años en el servicio de las Fuerzas Armadas. ¿Y sabe cuál fue la base de su triunfo y que pudieron llegar a jubilarse? El que se le decía lo que había que hacer. Que no razonaba lo que se le decía lo que había que hacer. Es más, a veces parecía que era malo lo que le decían, pero lo tenían que hacer igual. ¿Por qué? Porque eran soldados. El hermano Ramón más de 30 años tuvo una Fuerza Armada y se jubiló. Y nosotros vemos que, ¿cuál fue la clave de su triunfo que pudo llegar hasta el final? Que se le decía lo que había que hacer. ¿Quién le decía? ¿Cualquiera que pasaba por la calle? ¿La mujer? ¿Un amigo? No, las autoridades superiores, los que tenían más rango. Para un soldado, esto es normal. Es parte de la vida del soldado que se le diga lo que tiene que hacer. Pero nosotros vamos a la Escritura y muchas veces decimos, hermanos, somos soldados de Jesucristo. ¿Estamos bajo autoridad? ¿Nos subordinamos? ¿Hay rangos mayores? Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces ya ve cómo va tomando color el que se me diga lo que tengo que hacer. Le digo porque este mensaje para el pueblo que está acá va a ser un antes y un después. Hermano y hermana, que nosotros no hagamos lo desentendido no quiere decir que Dios no hable y que el cronómetro no siga corriendo. Hay una autoridad, hay esto y el otro, ahí está la palabra, sí. Ahora, ¿cómo yo hago para poder, amado hermano, decir, ¿y cómo sé si lo que se me dice es de parte del Señor? Porque yo siento otra cosa, porque a mí me gustaría otra cosa. Bueno, ahora vamos a estar mirando. ¿Cuánto alaban al Señor? El libro de Lucas, capítulo 7, habla de un centurión romano que tenía 100 soldados a cargo suyo. Pero pasó algo tremendo, que él tenía un criado, un esclavo de él, que él lo quería mucho y enfermó de muerte. Y él oyó hablar de Jesús, de las cosas que Jesús hacía. Entonces dice que tomó unos ancianos y lo mandó a que le digan si podía sanar a su criado. Y dice que cuando le dijeron a Jesús, los ancianos, dice, mirá, mandó a decir si podés sanar a su criado porque él lo ama mucho y está al borde de la muerte. Y es un hombre que se merece que tú lo hagas. ¿Por qué? Porque es un hombre que ama a nuestra nación y nos ha hecho hasta una sinagoga para que nosotros estemos en ese lugar. Y Jesús dijo, yo iré. Pero cuando Jesús emprendió el viaje e iba llegando cerca del lugar donde estaba el enfermo, dice que el centurión a lo lejos vio que venía y mandó otro emisario, dijo, decile que no soy digno de que entre bajo mi techo. Que solamente diga la palabra que mi criado será sano, porque yo también soy hombre bajo autoridad, y le digo a mis soldados, haz esto y lo hacen, ven y vienen, y a mis criados y a mis siervos le digo, haz esto y haz lo otro y lo tienen que hacer, que solamente diga la palabra que mi criado será sano. Cuando oyó esto Jesús dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ve y hágase como tú has dicho. Y cuando iban yendo los que mandó a decirle que lo que iba a pasar, dice que salió el centurión y los que estaban con él y ya el criado estaba sano. ¿Qué pasó? Eran personas que sabían que estando bajo autoridad, tenían 100 soldados bajo su autoridad y ellos le decían algo y lo tenían que hacer. ¿Por qué? Porque en una fuerza armada donde hay un ejército, siempre hay alguien que le va a decir lo que tiene que hacer. Alabado sea el nombre de Jesús. Y nosotros, amado hermano, ¿quiénes somos? ¿Quién va a pelear contra el mundo? ¿Quién va a pelear contra las huestes espirituales de maldad? ¿Quién va a pelear contra el mal? ¿Quién van a ser los que van a luchar en los días postreros? ¿Los que se les diga lo que tienen que hacer o los que hagan la suya? Fíjese, amado hermano, porque tiene que tomar su propia decisión y tiene que aprender a gobernarse conforme a la voluntad de Dios su vida. Bendito sea el nombre de Jesús.
El diablo, ¿sabe qué? No quiere saber nada de esto, porque él tuvo un problema que cayó como un rayo a la tierra. Jesús dijo, no se gocen que los espíritus se les sujetan, no se gocen que los enfermos se sanen, gócense en que sus nombres estén escritos en los cielos, porque yo vi a Satanás caer como un rayo a la tierra. ¿Qué fue lo que le pasó? No lo había creado Dios, no le había dado multitud de contrataciones, no lo había hecho perfecto en todos sus caminos, no le dijo, eres acabado en hermosura, no le dio una sabiduría mayor y elevada, tan elevada que era más sabio que los profetas del Antiguo Testamento, no le dijo, Dios, tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Sin embargo, le habló Dios y él le desobedeció a Dios, no se sujetó a la autoridad de Dios. Dios era el rey, no los ángeles. Los ángeles no fueron llamados para sentarse en ningún trono. Los que se tienen que sentar en un trono son los que van a oír lo que se le tiene que hacer en esta tierra y van a poder obedecerlo. Ellos se van a sentar en un trono juntamente con Dios, amado hermano, y con Cristo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Venció, ¿cuándo puso su decisión Cristo? ¿Cuándo tomó una decisión? Lo que oí del Padre, eso hago. Ahí está tu mamá, te llama tu mamá, ahí está ahí afuera. No, acá están los que hacen la voluntad de mi Padre, mi madre y mis hermanos y mis amigos. Estos son. ¿Salió afuera? No salió afuera. Alabado sea el nombre de Jesús. Pedro quiso que le obedezca para que tenga compasión de sí mismo. Apártate de mí, Satanás. Vino el diablo después a querer hacer lo que él hizo, hacerlo con el Hijo de Dios. Di a esta piedra que se convierta en pan. Todo esto a mí me pertenece. Escrito está, escrito está, escrito está. No venía a manejarse por su propia cuenta. Ya estaba escrito lo que él tenía que hacer. Cuando llegó el momento, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lo tuvo que poner como un pedernal, dice Isaías. Lo puso como una piedra para que nadie pueda meter un solo consejo en su cabeza, porque él había nacido para morir en una cruz. Había nacido para morir en la muerte más trágica que puede un hombre morir. Pero así, haciendo lo que se le tenía que hacer, haciendo lo que le decían lo que tenía que hacer, se llegó a sentar en un trono y venció. ¿Por qué venció? Porque hizo lo que tenía que hacer y le decían lo que tenía que hacer. Alabado sea el nombre. Y después dice en Apocalipsis, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. Y ahí habla y dice, el que tenga oído, oiga. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Una persona arranca bien cuando empieza a prestar oído a lo que se tiene que hacer. Mire lo que dijo el carcelero de Filipo. Dice que se postró a los pies de Pablo cuando vio el poder de Dios, que se abrieron las puertas de la cárcel y dijo, señores, ¿qué he de hacer para ser salvo? Él era el carcelero, el que tenía el poder, el que tenía todo a su favor. Sin embargo, le preguntó a un preso, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Reconoció que Dios estaba con Pablo, reconoció que el Espíritu Santo Dios estaba con Pablo, reconoció que el poder de Dios reposaba sobre el apóstol Pablo. Señores, ¿qué he de hacer? Dijo. Cree en Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando usted cree, cuando usted obedece a lo que se le dice, su casa va a ser salva. Quédese tranquilo, no se aflija, no luche con su fuerza humana, porque del control de su familia lo tiene Dios y usted hace lo que se le dice que tiene que hacer. Aleluya, aleluya. Mire, y termino con esto. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 11, hay un pasaje que es específico. Habla el apóstol Pablo, hablan del apóstol Pablo, Lucas, y dice que Pablo ha ido a predicar a Tesalónica. La iglesia de Tesalónica era una iglesia muy particular porque cuando lo oyeron a Pablo no recibieron lo que Pablo hablaba como cualquier cosa. Lo recibieron como palabra de Dios. Pablo dice, recibieron la palabra en gran tribulación y la recibieron como lo que es en verdad, como palabra de Dios y no palabra de hombre. Mire los rasgos distintivos que tenía la iglesia de Tesalónica. Sin embargo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 11, habla de la iglesia, de la sinagoga que estaba en Berea. Y dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque cuando lo oyeron hablar a Pablo, dice que cada día miraban en las escrituras y lo que Pablo hablaba en la sinagoga estaba ahí. Dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica.
No lo tomaron como algo malo, diciendo, mirá, está buscando el defecto este. El que habla de parte de Dios no tiene temor de que otros revuelvan la Biblia y que busque y que se fije si está escrito o no está escrito. Cuando alguien tiene una palabra, cuando alguien está seguro de que Dios le habla, no tiene temor a nada, amado hermano. Puede levantarse Estados Unidos, quien se levante, el que está seguro que Dios lo envía a hablar y que es un enviado de Dios, no teme a los hombres, no teme a quedarse solo, no teme a nada. ¿Sabe por qué? Porque sabe que Dios le dice lo que tiene que hacer. ¡Aleluya! Cuando empezamos esta congregación, éramos 6 ahí enfrente. Miño es el único que quedó y la esposa de todos los que tuvieron. Y empezamos 6 hermanos ahí. A veces no hacíamos culto y tomábamos mate con galletitas. ¿Por qué? Porque faltaban 3. ¿Qué íbamos a hacer? Y nos reuníamos ahí y hablábamos. Y la otra semana venían 5 y 6 y hacíamos el culto y predicábamos la palabra de Dios. Acá cerca una congregación abarrotada de gente. Pero yo tenía la visión que Dios me había dado, que me había mandado a que haga lo que estoy haciendo. Me criticaron, dijeron que estaba loco, que quería esto, lo otro, que estaba loco, que no iba a funcionar, que todo lo que me dijeron. Sin embargo, tuve una visión y la seguí. Al tiempo cayó un evangelista que ahora es evangelista, que no sabía ni leer la Biblia en ese tiempo. Y le pedí que cante un coro porque no teníamos ni quien cante un coro. Después apareció otro y otro. Hoy se formó este pueblo que está en este lugar y este ministerio que se está extendiendo en el Uruguay, en distintas partes, en Argentina, y que va hacia otros lugares en este año que entra. Amados hermanos, ¿a dónde vamos a ir si yo no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer? Esto aniquila el carácter del hombre viejo. Esto aniquila las mañas, esto destierra, amado hermano, y desarraiga las costumbres humanas, esto desarraiga todo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo lo que más va a querer que usted no oiga lo que se le tiene que hacer, decir lo que usted tiene que hacer. No quiere él eso, él no quiere. ¿Sabe qué? Es más, él quiere que usted haga lo que él dice que tiene que hacer. Apartate, no sigas más, vení una vez a la semana, te sujete a nadie. ¿Y ellos? ¿Y los otros? Y fulano de tal, y la otra, y el otro. Esa es la voz del enemigo. Vos sos una persona grande, ¿qué le tenés que hacer caso a este? Es tu marido, es tu mujer, esto, el otro. No, nosotros tenemos que cerrar el oído al mundo y abrir el oído a Dios. Esta palabra, amados hermanos, espero que sea de bendición, no solamente para este pueblo y este ministerio, sino para todo hermano que quiere ser formado conforme a la voluntad de Dios y quiere empezar bien su camino en los planes y en los propósitos del Señor. Para ellos es esta palabra, para los que quieren es esta palabra, para los que le aman al Señor y tienen lucha y combate, para ellos es esta palabra, para los que nunca oyeron el mensaje, para ellos es esta palabra. El que tiene oído, oigan esta mañana. Amén. Deseo que este mensaje sea de bendición para su vida en Cristo. Si desea obtener esta u otras enseñanzas de la palabra de Dios, puede acercarse a nuestra sede central, Ministerio Fundados y Firmes en la Fe, ubicado en Maestro Sarmiento 384, Barrio El Faro, Muñiz, San Miguel, Buenos Aires, Argentina.